Hola a todos, todos y todes, todas, todos y todes. Les damos la bienvenida a este su podcast Sexo con Sentido, donde hablamos de sexualidad, relaciones saludables y bienestar sexual de forma abierta. Yo soy Rubén, un gusto. Hola, yo soy Quetzalí y hoy tenemos a un invitado muy especial, es Pablo Mendoza. Entonces, con él vamos a hablar hoy sobre masculinidades contemporáneas, un tema que me parece que está bien de locos para hablar el día de hoy. Y nada, bienvenido Pablo, preséntate por favor. Pues muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Pablo Mendoza, como ya lo dijeron. Soy estudiante de Derecho. Desde el 2020 he tenido oportunidad de participar en iniciativas de sociedad civil. A mí me gusta mucho el tema de la educación, entonces han sido a partir de proyectos educativos vinculados a mujeres, a jóvenes y a la comunidad LGBT en torno a los derechos humanos de forma muy general. Súper, qué maravilla. Qué gusto tenerte por acá, Pablo. Bien, para empezar la conversación, a mí me gustaría que hablemos de un tema que me fascina, que es una categoría que acuñó la socióloga C.J. Pasco, es una socióloga estadounidense, para entender un poco la dinámica del origen de la masculinidad, o sea, cómo partimos desde la infancia a entender nuestra relación como personas leídas como hombres en el mundo y cómo de alguna forma se nos limita o se crean ciertos barreras o ciertas limitaciones de dónde podemos habitar en el mundo. Entonces, este término es el fact discourse o discurso marica, que según la socióloga C.J. Pasco, que lo voy a leer para citarla, ahí bonito, eh, es un término que describe un conjunto de prácticas discursivas y culturales mediante las cuales los adolescentes varones regulan y refuerzan normas de masculinidad hegemónica. En este contexto, el uso del insulto fag, traducido al español como marica o afeminado, no se dirige necesariamente hacia personas homosexuales, sino que se emplea para sancionar comportamientos percibidos como no masculinos o femeninos, actuando así como un mecanismo de control social entre pares. Y creo que es una experiencia que todos los hombres que hemos crecido o que se nos ha leído como hombres desde la infancia hemos vivido. A ver, quiero que nos contes un poquito de esta experiencia, Pablo. Sí, digamos, tal vez para empezar, yo creo que hay que partir, digamos, de lo que consideramos como una masculinidad hegemónica o tradicional. Mi forma de entenderlo es como una caja, digamos. Entonces, en esta caja está el ideal máximo de lo que es ser hombre, y entonces en el centro está un hombre joven, pero no tan joven, pero que tenga suficiente capacidad de trabajo, que sea blanco, ¿verdad? Y pues eso, entonces digamos, ese es como el ideal máximo. Y todo lo que se sale de esa caja, digamos, entre más se aleja, recibe mayor fuerza de opresión, digamos. Y justamente cuando hablamos de opresión, para mí, habla de cómo nos tratan de meter en esta caja por diferentes razones vinculadas a nuestra identidad. Ya sea que no respondemos a ser lo suficientemente blancos, ¿verdad? O que no respondemos a ser lo suficientemente productivos para la edad que tenemos. Entonces, digamos, primero entender esa variable, ¿verdad? Luego, ir diciendo que, por ejemplo, desde mi experiencia, mi infancia, digamos, yo pienso en mi papá y justamente ayer le preguntaba a mi mamá, digamos, si alguna vez ella había preguntado cuál era la diferencia entre ser niño y ser niña. Y yo recuerdo que yo crecí, digamos, con una mamá psicóloga, un padre pedagogo, y entonces había mucha información, tenía muchos recursos educativos en mi casa, que sé que no es el caso de la mayoría de la sociedad guatemalteca, digamos, pero yo recuerdo muy claramente cómo teníamos un libro y entonces mi mamá me decía, este eres tú porque eres hombre y pues acá está una mujer que es algo distinto a ti. Entonces, digamos, mi entendimiento de lo que era ser hombre siempre fue a partir de lo biológico, pero no recuerdo que me haya pasado como en otros casos, que era como ciertos comportamientos tenés que hacerlos porque sos hombre, digamos. Eso no, nunca pasó en mi casa. Digamos, por el contrario, yo creo que algo que tuve por fortuna
es el hecho de que sí tenía un padre en sus inicios presente, digamos, y además de eso, que era responsable de sí mismo, ¿verdad? Que no es algo para glorificar, digamos, pero sí es algo de reconocer en una sociedad en la que muchos hombres no son ni siquiera autónomos de sí mismos, ¿verdad? Y que por eso pues dependen de otra persona, en su caso de su pareja, ¿verdad? Y pues regresando al término que tú utilizabas, para mí es entender que todo lo que se aleja de esa caja eh, va a recibir opresión, va a recibir rechazo, va a recibir relegación al espacio privado, ¿verdad? Porque los únicos que tienen derecho a estar en el centro de la vida pública son este estereotipo de hombres, ¿verdad? Y a mí algo que me parece como importante problematizar justo en esto de relegarlos si no cumplen con el estereotipo de ser hombres, es que también se les relega a partir de feminizarlos, ¿no? O sea, como todo lo que sea femenino está mal porque es débil. Cuando digamos, eso en la realidad, en la práctica, las mujeres somos muy capaces de hacer tantas tareas, de ser también como, de hecho, se ha visto mucho cómo las mujeres a veces tienden a ser más autónomas a temprana edad que los varones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es esto que entender que al final, digamos, esta violencia que reciben los varones no solo les afecta a ustedes, sino que también nos afectan a nosotras al verlos justamente como el sexo débil o esta parte débil de la sociedad? Y aquí, digamos, teníamos como un ejemplo de unas investigaciones, digamos que los niños tienden a ocupar, por ejemplo, las áreas centrales y más amplias de los patios en las escuelas para jugar fútbol, pero por el otro lado, por ejemplo, las niñas suelen relegarse como las zonas como más periféricas, ¿no? Como en esos lugares donde más chiquitos, donde para hablar solamente. Y entonces, ¿cómo ves también esa parte en la que hasta cómo físicamente se ocupan los espacios y también cómo se relega como el poder, ¿no? Porque también esa es una forma de ver al final el poder. Y no sé, a mí lo que me gustaría como saber, Pablo, es como de qué otras formas sientes tú que estas narrativas perpetúan justamente como en la cotidianidad. Claro, bueno, digamos, para mí es importante que todos y todas entendamos que el sistema patriarcal pues nos afecta a todas las personas y a toda la sociedad de forma diferenciada, ¿verdad? Dependiendo de tus características, de tu identidad, de tu contexto y de cómo vamos transicionando en la vida también, pero digamos, primero, entender que como es un sistema, tiene ciertas normas y tiene ciertos resultados, digamos, dependiendo de qué tanto uno se ajuste a esas normas. Entonces, pues todos tenemos postulados o normas que sabemos, digamos, que probablemente no están escritas en piedra, pero que todos las conocemos, de cómo ser hombre, ¿verdad? Y que entonces nos damos cuenta que si cumplimos con esa norma y conforme vamos cumpliendo con más normas, pues vamos siendo privilegiados a poder acceder a estos espacios vinculados a la vida pública, ¿verdad? Relacionados a la política, relacionados al poder, relacionado a la toma de decisiones, a acceder a mejores recursos, mejores oportunidades de estudio, etcétera. Y entonces nos damos cuenta, justo lo que decía, digamos, que lo femenino, digamos, está más vinculado al ámbito privado, ¿verdad? Mm. O sea, desde esta lógica, entonces las mujeres pues no están hechas para la vida pública bajo esta narrativa, sino están hechas para el hogar, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, todo lo que se acerca más a la feminidad, ¿verdad? O a la no masculinidad tradicional, pues está relegado al ámbito privado, ¿verdad? Y justamente yo creo que es importante también mencionar que pues el sistema patriarcal se vincula al sistema económico, ¿verdad? Como sabemos. Entonces, es necesario que estas normas existan y las sanciones también existan para que el sistema pues se mantenga y se perpetúe, ¿no? Entonces, es bien difícil luchar contra eso porque va más allá de actitudes o comportamientos que creemos que son culturales a nuestras dinámicas económicas diarias, ¿verdad? Yo me da curiosidad como esto que acabas de mencionar, como por qué se sanciona. Prácticamente entiendo que si el hombre se relega, por ejemplo, al hogar, es un fracaso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puede pasar eso? O sea,
como qué respuesta, bueno, y también le pregunto a Rubén, porque son varones acá en esta sala, pero me gustaría como entender por qué para ustedes eso sería como un fracaso, pero para las mujeres no, por ejemplo, eso es como, esa es la norma, como por ahí donde creen ustedes que entraría su respuesta más Sí, para profunda. mí no sería un fracaso, o sea, es más una cuestión sistémica, ¿no? O sea, entender que cada lo que decía Pablo, de que al final el ámbito público es el éxito, y históricamente, desde la antigüedad griega, o sea, sí entendimos eso, lo trascendente era lo público y los hombres podían participar en la polis y en el diálogo, y las mujeres relegadas al ámbito doméstico, y es como pues mucho de la revolución feminista y cómo lograron acceder a mejores condiciones de vida fue accediendo al ámbito público, integrándose también a la educación, al ámbito laboral, que ya jugás el juego de la sociedad como en una posición más equitativa. ¿Por qué hay por qué hay tantas familias monoparentales ahora, lideradas solo por mujeres y antes no existían? Porque las mujeres se tenían que quedar en los matrimonios obligadas, porque no tenían acceso a trabajos. O sea, si te divorciabas, no ibas a poder trabajar, básicamente te morías de hambre, tenías hijos. Entonces era esta decisión de mantenerse en espacios violentos, precisamente porque no tenían acceso al ámbito público. Entonces, por ahí la lógica es que se han feminizado también estos espacios y estas prácticas, las prácticas de cuidado, el ámbito doméstico también se ha feminizado. Y creo que eso nos ha arrastrado a mantener esta binariedad y esta lógica nefasta. O sea, al final no hay nada dañino en el espacio privado, en el ámbito doméstico. O sea, es parte de la reproducción de la vida. O sea, es un trabajo fundamental que no se paga, de hecho, y que las mujeres tienen esas consecuencias también, sobre todo por las dobles y triples jornadas. Pero creo que es esa dinámica y no sé qué opina Pablo al respecto. Yo creo que, digamos, se vincula el éxito al ámbito público porque implica la capacidad de poder dominar al otro, digamos, que es una capacidad que probablemente en el ámbito privado no está tan visible o tan masivamente, pues, expandida, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, es definitivamente la dominación del uno por el otro, que es pues parte de las bases del sistema capitalista y en consecuencia pues de la opresión en general. Pero también tiene que ver con las palabras que nosotros asociamos a nuestra crianza, digamos. Yo ayer, platicando con mi mamá, también le preguntaba, digamos, acerca de qué cosas me decía ella cuando era niño y recordando, ¿verdad? Entonces yo, digamos, por ejemplo, para mí crecer asociar la palabra ser fuerte, ser valiente, tener éxito, y que no necesariamente son palabras o adjetivos que se relacionan con la crianza de las mujeres. O sea, creo que también tiene que ver con esa forma de crianza y a qué se nos abre la posibilidad desde nuestra casa, a de qué podemos aspirar, ¿verdad? Y a mí me parece como, ahorita que hablabas como eso ser valiente, que para mí ha sido como también un término, un concepto que creo que he ido resignificando en los últimos años de mi vida, que por ejemplo ser valiente para mí no es el sinónimo de rudeza, sino que para mí ser valiente es, por ejemplo, aceptar que hay cosas que me duelen, que hay cosas que no me sientan bien y que entonces me siento valiente porque lo reconozco como mi parte débil, pero para mí eso es como un proceso un poco gracias a la terapia diría que uno accede, pero que también me parece como también interesante como a veces una palabra puede ser distinto para nosotras, como puede ser para también en este crecimiento de las masculinidades. Yo creo que Rubén tenías como un par de términos que quería que terminamos como de abordar acá, que siento que ya estamos como hablándolo, pero tiene una palabra como en sí, que la... El siguiente paso, la manósfera o Sí, qué esa, pasamos ajá. de ahí. Solo quería cerrar. Bueno, cierra, Sí, cierra, sí, por quería favor. cerrando este tema, un poco hablando de mi experiencia, que me sentí muy identificado con lo que decías, porque yo crecí en un espacio con una mamá feminista, con estas dinámicas como muy progresistas, igual un papá meramente independiente que cocinaba, y digamos, para su generación era como De revolucionario, avanzado. ¿verdad? Pero al mismo tiempo, o sea, mi primer encuentro con esto, y creo que empecé con esto porque lo siento muy personal, a ver, fue tener un contraste con una vez cuando yo tenía unos 4 o 5 años, y esta historia a mi mamá le encanta contarla, que fuimos al Mac
y entre los juguetes había una Barbie. O sea, y yo quise la Barbie, o sea, me llamó la atención el juguete de Barbie y la señorita de la caja se rehusaba un poco a venderlo y fue como, se llamaba paniqueó en ese rato, fue como, no, o sea, compre, dele el juguete, él quiere la Barbie, él quiere la Barbie. Y se ve, digamos, como ese era mi contexto como doméstico y digamos, en el colegio un poco empecé a entender las reglas del juego, involucrándote en esta dinámica con otros niños. Entonces empezás a entender que eso no te va a ganar como crédito social, o sea, no vas a estar, o sea, vas a parar en esta posición de el marica, el gay, o sea, en esta posición abyecta, o sea, que no necesariamente, o sea, que no es malo, o sea, lo entendés después de grande que no es algo malo, pero te genera como te arrastran a los bordes, ¿va? O sea, y no querías, o sea, un poco el juego era no caer en esa posición, entonces tienes que performar tu masculinidad dentro de estos parámetros bien estrechos. Solo, perdón, antes tal vez me gustaría agregar, digamos, entendiendo como este sistema de normas y sanciones, yo creo que algo importante de reconocer es que creo que los hombres vivimos en un proceso de validación de nuestra identidad, digamos, a lo largo de toda nuestra vida, que pone en riesgo nuestra vida y nuestra integridad en todo momento, digamos, y que parte o va, digamos, en la mano de los otros hombres, ¿verdad? Que son los jueces. Entonces, está esto de este es el reto, ¿verdad? Entonces tú tienes que cumplir, verificamos si cumples y si no cumples, pues entonces te vas alejando más de la vida pública, ¿verdad? Lo que mencionábamos. Entonces esos procesos de validación van desde la niñez, pero van, digamos, van incrementando. Incluso en el nivel de riesgo a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante que debemos cambiar para asegurar que nuestra integridad como personas y como sociedad va a ir mejorando, ¿verdad? Por eso vemos que a veces el discurso es, pero si hay más hombres que mueren, digamos, ¿verdad? O sea, que no es por razón de su género, digamos, pero sí, sí hay una vinculación directa con el sistema patriarcal y con este sistema de normas y sanciones que mencionábamos. Sí, no, totalmente. Y es bien curioso porque al final los hombres siempre están buscando validación masculina y además en sus relaciones de pareja, la mayoría de hombres hetero, pues no va a generalizar, pero muchos hombres heteros cis en sus vínculos afectivos con mujeres, precisamente porque siempre están buscando validación masculina, tienen prácticas bien misóginas, o sea, hacia sus parejas, o sea, que no la reconocen como una parte igual, o sea, preferís que tus bros sean los que te dan la validación pero no buscas como este vínculo, esta conexión con tu pareja, sino estás todo, se me hace muy raro. Entonces, a veces es como a los hombres realmente les gustan las mujeres, entonces a los hombres heteros sí, o sea, quieren, o sea, Oh my God. es una pregunta bien legítima porque no pareciera, o sea, porque es un rechazo permanente a lo femenino. Entonces, ¿realmente quieres estar en una mujer o quieres poseer a una mujer? No, Entonces, es que sí me resonaba también mucho, por ejemplo, de cómo las mujeres en el momento también medimos un poco el éxito de con qué hombre logramos como aparentarnos, que también en un momento se busca como esa construcción de macho, ¿no? Al final, o sea, como que tenga un porte, que tenga como esta presencia en los espacios, que tenga éxito, ¿no? Que tenga un buen trabajo, un buen salario, o sea, como todas estas cosas, y que a lo largo también, yo creo que esa es una forma, por ejemplo, yo creo como mucho de lo personal es que he buscado formas para ser autónoma, ¿no? Porque ya cuando te das cuenta, justo si las mujeres siempre estamos relegadas como al ámbito privado, pues cuando surge algún tipo de violencia o agresión, muy difícilmente tenemos herramientas para salir de esos espacios, ¿no? Entonces, ahí también es una trampa, porque entonces nosotras eso reafirmando como un poco lo que decías anteriormente, pues sí se nos hace como más difícil salir y creo que ahí como ver que esto que estamos hablando, estas masculinidades sí que afectan de manera muy fuerte en la cotidianidad y estructuralmente a no solo usted, sino con nosotras también, en dejarnos en posiciones a veces un poco inamovibles. Y la lucha creo que también ha sido para muchas mujeres en los últimos años, y yo lo puedo hablar mucho como desde mi familia, desde mi mamá, es cómo buscamos nuestra propia autonomía y nuestra propia independencia para tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y también ir buscando esos caminos que nos puedan parecer como más emancipadores, más felices también, ¿no? Entonces, creo que son como
cosas que vamos siendo descubriendo, pero también lo logramos hacer, creo yo, si nos alejamos un poco de ese tipo de como arquetipos, estereotipos que se nos viene como implantando. Súper chulísimo. Me diste justo la intro para la siguiente etapa. O sea, Démosle. porque, a ver, digamos, las mujeres llevan 200 años pensando en su relación con el mundo y las relaciones de poder. O sea, el feminismo ha ido creando estos discursos, estas reflexiones en torno a su posición en el mundo como mujeres y los hombres no. O sea, hombres hetero por ser, o por lo que ya mencionamos, que somos el default, como la norma, no hemos pensado en este rol con el mundo. ¿Y qué pasa cuando las mujeres se están emancipando y los hombres no han pensado en cuál es su posición en esta nueva dinámica de poder? O sea, pues por eso muchas mujeres están optando por la soltería, o sea, porque no encuentran sus hijos. Y mentiras no son, Rubén. De hecho, hay un estudio en México que justo nos vamos a pasar el dato igual también ahí en los links al final de este episodio y cuando puedan como verlo. Pero hay un estudio que justo dice cómo las mujeres optan mejor por la soltería porque ya están viendo como con este tipo de parejas, sí, como hombres de su mayoría, que todavía no se hacen cargo de la parte como social, ¿no? Psicológica también, en la que una pues, está trabajando, está yendo a terapia, como que hace cosas para realmente decir, vamos a salir de este hoyo y queremos vivir mejor, ¿no? Como vivir más felices, tranquilas, libres de violencia, etc. Y luego ves a tus pares y es como de, amigo, ¿en qué estás? Sí. Como, ¿para cuándo también te vas a hacer cargo un poquito de ti mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y, ajá, absoluto. Y digamos, lo que pasa con esto, o sea, que desde finales del siglo XX empezó a surgir este movimiento, pero se empezó a radicalizar con la pandemia, que es el término que vamos a usar ahorita, Oh my God. la manósfera o la manosphere en inglés. Y voy a leer el término para que lo tengamos bien claro. Eh, la manósfera o manosphere en inglés se refiere a un ecosistema de comunidades en línea predominantemente masculinas que abordan temas relacionados con la masculinidad, el género y las relaciones, pero que a menudo refuerzan ideologías antifeministas y misóginas. Entonces, pero quería llegar Eso quiere esta decir. carencia de espacios, esta carencia de referentes masculinos positivos, han surgido estos movimientos sumamente violentos que se están organizando en línea en foros en Reddit. Hay muchos influencers que están diseminando desinformación y un poco es hallar el culpable, ¿no? Del típico discurso de la minoría, ya sea la comunidad LGTBIQ+, las mujeres feministas son tu enemigo y por eso estás mal. O sea, y un poco el tema también es que estos discursos, estos hombres apelan a hombres que no logran cumplir, bueno, que nadie realmente logra cumplir con la masculinidad hegemónica, pero que particularmente se sienten vulnerables. Los atraen diciéndoles no. O sea, aquí está tu comunidad y el problema es esto. Entonces empiezan a reproducir estos discursos, desinformación, violencia. Y un poco quería que habláramos esto del impacto que tiene. Pues ya hablamos de la infancia, ¿verdad? Creo que estamos llegando como a la adultez, porque la mayoría son hombres jóvenes, adultos que caen en estas redes digitales, ¿no? Entonces queríamos ver tus apreciaciones, Pablito, de para dónde, o sea, qué reflexiones tenés por ahí de la manosfera. Sí, digamos, yo creo que son espacios que se usan por la falta de referentes, como tú mencionabas, en lo privado y en lo público, digamos, en lo privado, porque, digamos, una buena parte de la población vive con un padre ausente, ¿verdad? Y ausente en el sentido físico, ¿verdad? Y ausente también en el sentido de responsabilidad de cuidado hacia sus hijos. Eh, digamos, y también en el ámbito público por la ausencia de liderazgos vinculados al cuidado, ¿verdad? O sea, hemos visto una tendencia en los últimos años de el crecimiento de los autoritarismos en Centroamérica, en Latinoamérica en general, y que eso definitivamente tiene repercusiones en la forma en la que otros hombres se comportan en su actuar individual. Y justamente tú mencionabas algo relacionado a a la juventud, digamos. En Guatemala, para comentarles, ¿verdad? A partir de la última, o más bien de la única, encuesta relacionada a la victimización que se realizó en el 2018 por el Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística.
vemos cómo el joven o las juventudes, digamos, son el principal victimario y la principal víctima, digamos. Entonces vemos que hay una responsabilidad del Estado también en promover unas masculinidades distintas para que en cadena veamos una reducción de las víctimas, pero también de los victimarios, ¿verdad? Y que entonces vamos a ver una reducción significativa de la violencia a nivel de sociedad. Creo que otro punto importante es creo que la manósfera es un espacio que promete soluciones fáciles a la vida, digamos. Es mucho más complicado que en este tipo de espacios, digamos, nos sentemos a tomar conciencia de nosotros mismos y de otras personas y interpelarnos es algo bastante incómodo, ¿verdad? No es una solución fácil ni que tiene un fin, digamos, no es que la deconstrucción es mañana, entonces son promesas mucho más fáciles, ¿verdad? De que alcanzar el éxito va por la vía de ajustarse a esta cajita que mencionábamos al principio, ¿verdad? Y que al final también me parece como muy fuerte esto que dices como de no tenemos la capacidad del diálogo y del cuestionamiento, o sea, y me hace mucho sentido como que comencemos como a tener este tipo de fenómenos que mencionaba Rubén, que también creo yo al final que son como estas respuestas a no entender, ¿no? Y que cuando uno tiene miedo, inclusive de enfrentarlos, con lo primero que se afronta y con lo primero que logra como batallarlo es a partir de la violencia. Y para mí ese es como el claro ejemplo, ¿no? O sea, como no desconozco esto, me da miedo porque sería perder privilegios, ¿no? Porque al final es eso también como permito que mis pares, mujeres o feminizadas, también estén a la par de mí cuando estoy en un espacio de poder, como permito que también ellas podamos salir a las calles. O sea, cuando ve como esto, como una amenaza muy fuerte, lo primero es cómo la pago, ¿no? Y creo que esta es como la respuesta, ¿no? O sea, a partir de la violencia, de la deslegitimización, y lo que también creo que sucede, y es como lo que ustedes estaban hablando, es que son más para hombres jóvenes. ¿Qué pasa en este proceso de ser jóvenes adultos? Del por qué como que atraviesa más esas reacciones. Mm, yo honestamente no sé cómo, si eso sucedería también entre los niños. Ya vimos como algún tipo como de acciones que sí suelen sucederse, pero creo que en este momento, la edad como sí de adultos jóvenes, como que el discurso sí es mucho más violento, mucho más punitivista también, ¿no? Frente a quienes están haciendo qué o si se está haciendo fuera de la norma. ¿Cómo podrían explicar ustedes eso de que sean los hombres jóvenes que mantienen eso? También podríamos hablar de adultos ya, adultos mayores, ¿correcto? Pero es un poquito, creo que esa es como nuestra edad ahorita, que nos quieren como hablar un poco de eso. Sí, digamos otra vez regresando al tema de que la juventud, digamos, es quien está en la capacidad de producir, ¿verdad? Mm, Entonces, si sos niño, de igual forma recibís cierta forma de opresión aún siendo hombre, digamos, porque no estás en edad productiva. Y si sos adulto mayor, lo mismo, ¿verdad? Porque ya no tenés la capacidad de ser productivo para la sociedad. Entonces, digamos, para mí, va pues de la mano de eso, ¿verdad? Y que entonces en la juventud es nuestra oportunidad, digamos, de alcanzar ese éxito, de alcanzar el nivel de valoración más alto, porque al ir creciendo, pues vamos a ir decayendo, ¿verdad? Respecto de cómo somos valorados socialmente como hombres. No, es verdad. sí, y esto el tema de la productividad como tu forma de entender el valor es bien importante. O sea, porque digamos, si lo vemos en el siglo XX, o sea, un hombre lo único que necesitaba era ir a trabajar, proveer y regresar a la casa y estaba su esposa que iba a Mantener. reproducir el espacio doméstico. ¿No? Pero ahora que tanto hombres como mujeres y la diversidad está entrando al ámbito laboral, pues, ¿dónde estoy? Yo creo que ese es Ujú, el vértigo, ¿de dónde estoy yo? ¿Cuál es mi valor si pues ya no soy el que provee? ujú. Y creo que ese es creo que el gran punto de la gran crisis de la masculinidad ahorita, que los hombres, la mayoría, no está encontrando otros referentes para construir su identidad más allá de eso. Entonces, ¿qué pasa? El miedo. O sea, es la reacción
O sea, de tratar de destruir cualquier forma de progreso y regresar a un ideal, o sea, regresar a algo que, y de todos modos que al final tampoco se cumplía del todo, o sea, al final siempre ha habido participación, sobre todo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, de las mujeres que se involucran en el ámbito público y empiezan a trabajar. Y, ajá, y con que tratan de buscar este pasado idealizado, un poco es Mm, eso, de volver y tener una respuesta fácil. Es muy facilón echarle la culpa a alguien y atacarlo por eso. Entonces creo que estas narrativas están logrando, digamos, el caldo de cultivo, la gasolina que los ha movilizado es el miedo. A ver, y ahora me gustaría que caminemos un poquito más. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esta parte? yo creo que tenemos mucho, pero ya no sé cuánto tiempo vamos Ay, para... Tenemos más. Ah, dale. Bueno, no tanto, Mm, pero sí un poquito. No, démosle a lo que tú venías, sí, Rubén. digamos, lo que quiero ver es a dónde vamos, a Ah, cómo no. Ujú. construimos identidades masculinas saludables que no reproduzcan estas formas de violencia, que no Mm, perpetúen las formas de opresión y que encuentren cierta armonía en esto, porque digamos, no nos podemos dar el lujo ahorita frente a todas las crisis climáticas, políticas, bueno, que esto es político también va, pero a todas las crisis como civilización que estamos enfrentando, creo que ya no nos podemos dar el lujo de tener identidades masculinas que, cuyo principal motor sea la violencia y la opresión. O sea, ujú. solo nos va a llevar al abismo, pues, y creo que nos está llevando al abismo, mejor dicho, esto. Entonces, por ahí quería que pensáramos un poco hacia dónde queremos movernos y cómo podemos construir otro tipo de identidad. Sí, digamos, yo creo que el primero es importante entender que los ideales son inalcanzables, ¿no? Y de hecho creo que por eso están hechos para ser ideales, ¿no? Entonces, el ideal de la cajita que mencionaba al principio de una masculinidad hegemónica o tradicional, pues es inalcanzable y pues en ese proceso es que, pues que dañamos nuestra integridad misma como hombres y como seres humanos. Pero también pensar que hay un punto de construcción total también es inalcanzable, ¿verdad? Yo creo que lo más relevante pues de este tipo de conversaciones es llegar a un punto de conciencia en el que tengamos una brújula de dónde partir acerca de cómo identificar en nosotros mismos y en otras personas actitudes vinculadas a esta masculinidad hegemónica. Y digamos es un primer estadio, digamos, de tomar conciencia. Posteriormente, creo que hay mucho más que hacer, ¿verdad? Que es pues replicarlo en otras personas, tanto si llegamos a tener hijos, ¿verdad? O si no, digamos, creo que hay una responsabilidad de las personas que ya tenemos esa conciencia y que en este caso, digamos, hemos tenido capacidad de acceder a ciertos espacios de participación y de representación, de maximizar nuestras voces, ¿verdad? De compartir el conocimiento para para todas las personas que así lo deseen, ¿verdad? Y de crear conocimiento, ¿verdad? O sea, lo que tú decías, yo creo que no es que los hombres no hayamos pensado la forma de ser hombres, digamos. Yo creo que más bien sí se pensó, pero fueron otros hombres los que pensaron por nosotros en este caso, digamos, Sí, ¿verdad? Casi y más pensando que vivimos pues en América, ¿verdad? O Abya Yala, que no son ideas que vengan de este continente precisamente. Entonces creo que tenemos una labor de producir conocimiento sobre nosotros mismos y de cómo esperamos otras formas de vivir con más dignidad, ¿verdad? Con más libertad. Y justo como tú hablabas de la libertad, ¿verdad? Y cómo a veces nos reprime tanto este sistema, lo hablábamos también antes de este espacio, ¿verdad? Que el momento más claro, digamos, es cómo los hombres vivimos con tantas emociones reprimidas que nos afectan a nosotros mismos. Entonces vemos que quizá el primer afectado por la masculinidad somos nosotros mismos. Probablemente no somos el mayor afectado, pero sí el primer afectado, digamos. Eh, y en esa línea, pues pensar que es un tema de cuidarse a sí mismo y pues cuidar a las otras personas, ¿verdad? Yo, cuando empezamos ahorita a resonar con esta pregunta y las respuestas, había algo que creo que no hemos tocado durante el episodio
de esta ocasión, pero es también cómo el Estado funciona y perpetúa ese mismo sistema, ¿no? Entonces, se me iluminó el foco ahorita rápidamente, por ejemplo, que digamos en Guatemala y en la mayoría de los países como centroamericanos y latinoamericanos no tenemos referentes de cómo también se les da licencias de baja paternal, por ejemplo. Que en este caso, o sea, las mujeres sí tenemos ese derecho porque al final somos las que crían, pero, por ejemplo, en un ejemplo tan sencillo que la crianza, entonces solo otra vez se le da a las mujeres, a quien pues tiene a luz, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde está entonces la responsabilidad de nuestro par, que también es parte de esa, sí, de la misma dinámica, ¿no? Entonces, justo estaba revisando como rápidamente algunos países que sí tienen como estas licencias por paternidad, por ejemplo, está como Japón, Suecia, Islandia, Noruega, Canadá, Francia y Portugal, digamos, entre esos que puedo mencionar. Y pareciera a veces muy alejado, pero me parece que a veces estas pequeñas políticas que se van implementando en otros espacios permite sí darse la oportunidad a los varones, como decir, yo también tengo que asumir esto, ¿no? O sea, digamos, esta también es parte de mi responsabilidad, o sea, crear asociado un humano, un ser humano también es mi responsabilidad. Y creo yo que también ahí es como algo que todavía cuesta como también verlo a nivel político y estatal, de cómo también podemos empezar ahí a pensarnos estos ideales. Yo, igual que tú, creo que no hay un ideal. Creo que lo lindo es cómo lo podemos ir construyendo, porque ese ideal puede como cambiar constantemente, pero la idea es estar repensándose siempre como cómo nos gustaría estar viviendo en una sociedad como menos violenta, más equitativa, en donde ni ustedes sientan un recargo, ni nosotras sintamos un recargo, o sea, como saben, como vivir chill. Chill, chill. No, sí, súper de acuerdo, eso no lo habíamos tocado y justo, o sea, pensar que el Estado, o sea, su fundación es evidentemente masculina, o sea, el Estado moderno es como esta invención que le, o sea, la Declaración de los Derechos del Hombre surgió por eso, o sea, que fue Mary Wollstonecraft, que fue es la mamá de la autora de Frankenstein, que fue y les dijo a los revolucionarios franceses, pero aquí está, o sea, la Declaración de los Derechos de la Mujer y el Hombre, creo, y la guillotinaron por eso, o sea, pensamos que la democracia moderna surge también ahí, en esas condiciones de relegar a las mujeres y no darles el acceso a sus derechos. Y es muy valioso también cada lo que tú decías de pensar en políticas públicas. O sea, y eso me recordó algo rapidísimo y creo que se nos está yendo el tiempo, pero, o sea, yo soy casado, soy un hombre casado. Cosas por lo civil. Ajá. Pero, o sea, me generó mucho choque el Código Civil matrimonial. Es sumamente retrógrado. Wow. O sea, de verdad, pone a las mujeres en una condición de domesticidad tan violenta, y esto está escrito en el 85. O sea, o sea, a mí me chocó cuando estábamos haciendo eso, y un poco fue reivindicar el matrimonio como no toda la gente tiene acceso, o sea, es un derecho y qué sé yo, pero el código o sea, te lo impone, de alguna forma te está dando un discurso que reproduce esto. Entonces también creo que es necesario empezar a tener estas conversaciones, porque sobre mujeres, o sea, se ha hecho legislación, femicidio, o sea, se han pensado que las mujeres lo han hecho, pero los hombres no hemos exigido como de forma colectiva amplia, o sea, sí, pero no ha habido un movimiento que exija mejores condiciones y más equidad, ¿no? O sea, al contrario, están surgiendo estos movimientos de lo que hablamos, pero no sé, vamos a ir cerrando. A ver, Pablito, tus últimas apreciaciones. No, digamos, pues retomando un poco el tema que tú hablas de las leyes, también ya lo habíamos comentado. Verdad que yo creo que es importante luchar por las leyes, por incorporación de medidas en políticas públicas y otras decisiones que influyen masivamente, pero no es pensar que las decisiones y las soluciones vienen desde arriba, ¿verdad? Sino las soluciones siempre son de base comunitaria. Entonces es pensar que estas transformaciones pues van del día a día de nosotros, digamos, sin quitarle la responsabilidad al Estado pues que tiene, ¿verdad? Y mucho menos a los tomadores de decisiones en turno. Hablando un poco pues de qué hemos hecho y hacia dónde vamos, también retomando lo que mencionaba Quetzalí, yo creo que es importante, ¿verdad? En nuestras generaciones, digamos, y probablemente de algunos de nuestros padres,
lograron hacerse responsables de sí mismos, de ser autónomos, ¿verdad? De cocinarse, de plancharse, de lavarse, de verdad. Entonces, Claro. a dónde vamos es a buscar hacer, a tener responsabilidad de cuidado hacia las otras personas, tal como lo hacen las mujeres, ¿verdad? Porque creo que también pensar que cada uno debería y puede ser responsable de sí mismo en su totalidad es un error. Digamos, yo creo que sí tenemos que migrar hacia sociedades que tienen una responsabilidad de los unos con los otros, ¿verdad? Porque es la única forma de llegar a como a un grado máximo de dignidad, ¿verdad? Entonces, yo les hablaba sobre una experiencia en particular que había tenido a nivel de pareja, ¿verdad? Donde me decía esta persona, es que tú sos un egoísta, tú no pensás en mí, tú solo sos tú, y entonces a mí me dolió mucho, ¿verdad? Y a veces tienen que pasar experiencias así que te toquen, digamos, y que no las veas en alguien más, sino que te toquen, para empezar a pensar es que yo nunca he cuidado a una persona, a mí mi mamá me cuidaba, mis amigos me cuidan y entonces todo el mundo me cuida, pero yo nunca he cuidado a otra persona y entonces empezar a cambiar ese paradigma, ¿verdad? De tomar esa responsabilidad de cuidar a otras personas, ¿verdad? Eso me parece súper chulo porque creo que sí, no, a las mujeres sí se nos enseña a cuidar a otros y otras, o sea, a nosotras sí, y a nivel como inclusive generacional, o sea, lo vemos, o sea, si eres la persona mayor o eres la única hija, vas a tener que cuidar a tus hermanos, como ya eres mamá, igual cuidas como a más personas pequeñas, si te vuelves una tía, también sigues cuidando, si te vuelves abuela, sigues cuidando, o sea, toda tu vida estás cuidando. Y yo creo que, y realmente solo es eso, como, pues decir, hay redes de apoyo que creo que serían como más sustentables. Y me parece eso como muy valioso que decías de no es solo como individualmente cuidarse también, sino también reconocer que podemos ampliar eso, ¿no? Que no solo, y ni siquiera solo entre parejas, sino como lo hacemos como entre amigos, pero tener esa conciencia de cuidado que nos puede llevar a como sociedades más, yo sí creo como sociedades como un poco más armoniosas y sí menos violentas, o sea, como permitir ir a como descargar un poco como lo que me fue en el día y que me den como consejos. Eso es súper valioso cuando uno está inmerso entre tanto caos y tanta bombardeo que creo que sabemos que un poco así son nuestras vidas actualmente y nos cansan demasiado, ¿no? Entonces, me pareció como muy lindo eso como justo que dijiste. Sí, porque vemos justamente esa relación, digamos, directa entre compartir los cuidados, digamos, y entonces te resulta en una distribución equitativa de los recursos, resulta en una distribución equitativa del poder, de las oportunidades, ¿verdad? Entonces vemos que las desigualdades en todo sentido se van reduciendo, ¿verdad? Y no es querer que todas las personas partamos de un mismo punto, ¿verdad? Sino se trata de permitir que todas las personas sepan que existe una posibilidad de vivir en dignidad. Me fascina. Sí, y creo que justo, o sea, tu respuesta, las respuestas que ustedes acaban de dar responden al origen de la crisis, porque un poco la crisis de la manósfera y todo surge del aislamiento de estos hombres, o sea, pues están aislados en la pandemia, empiezan a buscar, o sea, al rato encuentran una forma de comunidad que es más un séquito violento y no otros referentes como comunitarios, colectivistas, o sea, que nos ayuden a cuidarnos entre todas y todos y todes. Y ajá, me encanta, creo que entonces fortalecer, para mí sería, digamos, la gran conclusión de para dónde vamos y cómo podemos construir una masculinidad más sana, sería ir fortaleciendo el sentido de comunidad y como estas relaciones más horizontales que podemos ir construyendo. Pues, A pesar de que estés casado. sí. Pero, o sea, sí, siento que igual esa parte también hay que cuestionárnosla siempre como hombres. No, Pero No, y digamos, creo que, digamos, aprendiendo de otros movimientos, vemos que, como se dice, digamos, en las luchas antirracistas, ¿verdad? Que no vale que uno no ser racista, sino que hay que ser antirracista, ¿verdad? Entonces, que va en la misma lógica, ¿verdad? Que no vale solo con ser consciente, sino que hay que ir un paso más allá, ¿verdad? Para hacer transformaciones profundas, ¿verdad? Y sobre todo entender que en contextos
como Guatemala, en el que no es que muchas personas no tengan el deseo de educarse, ¿verdad? Sino que no existen esas oportunidades. Entonces nosotros que hemos tenido esas oportunidades y que hemos decidido en cierta medida dedicarnos a hacerlo con otras personas, ¿verdad? Entonces que realmente pues podamos maximizar eso, ¿verdad? Bien, entonces te va a repartir estas cartas, Pablo, para que escojas Está boca una. abajo. Está en boca abajo y así puedes escoger cualquiera. Ok, Esta va a ser tu carta astral. Y el ojo que todo lo captura. Y luego que todo lo captura. Para esta parte, digamos, les recomendamos en Google, hay una herramienta que se llama el Google Lens, que cuando ustedes ven en el buscador, de hecho, podemos hacerlo como rapidito acá, nos metemos como a nuestra aplicación de Google y cuando ven que va a haber como a la par de Google sale como una camarita, digamos, está el micrófono y está una camarita. Entonces, la herramienta de Google es esta camarita que está acá a la par del micrófono y le damos como aplicar y lo que hace es que podemos escanear una foto que sintamos que, no, si no estamos seguros si es verídico o no, entonces le damos ahí a la imagen para que nos diga como cuál es su precedencia y nos va a tirar como desde si es muy antigua o no, o en qué otros lados ha aparecido, y entonces ahí sabremos como de si la información, sí, esta foto de verdad es de este hecho o no, esta foto la están usando para otra cosa, ¿no? Entonces, el ojo que todo lo captura a partir de Google Lens o Bing, que también es otra herramienta para verificar las fotografías, y también está InVid y YouTube y Data Viewer para verificar videos. También está esa otra herramienta. Entonces, cada vez que les pasen ahora un video que tienen de dudosa procedencia, pueden usar estas herramientas para salir de las dudas, para ser verificadores. Súper. Bueno, amistades, llegamos al final. Pablito, te agradecemos muchísimo por tus aportes tan valiosos, tus ideas. A ver, contanos cómo te pueden encontrar en redes sociales, para que Si quieres que te encuentres. si quieres, claro. Sí, pues principalmente soy más activo en Instagram y pues un poco en TikTok como Pablo con 3 O, diablo. Y también pues a veces escribo eventualmente en una columna de La Hora con Jóvenes por la Transparencia. Entonces somos un grupo que trabajamos por la lucha anticorrupción, pro justicia, ¿verdad? Entonces pues pueden encontrarnos de esa forma y pues leernos también ahí un poco y compartir. Súper bien. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Fue un gracias. lindo capítulo. Nos pueden encontrar en las redes en las que vamos a publicar. Todavía es incierto eso, pero vamos a ir publicando por ahí. Y nada, este fue el capítulo de Sexo Consentido sobre masculinidades positivas. Un abrazo a todas, todos y todes por ahí. Muchas gracias. Y recuerden que vamos a poner otra vez, lo vuelvo a recordar, links de algunos materiales de apoyo para que puedan ahí informarse un poquito más y también estar en contexto de lo que hablamos hoy. Entonces, muchísimas gracias. Súper. Nos volvemos a escuchar y vengo. Chao.